Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. La mentira es una vieja conocida del ser humano. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos mentido, ¿para qué decir otra cosa? Lo hacemos por muchas razones, por vergüenza, por miedo, por intentar evitar algún problema o para no hacer daño a otros. Generalmente son mentiras pequeñas, manejables, circunstanciales, pero ¿qué pasa cuando la mentira deja de ser una elección consciente y puntual y se convierte en una compulsión, en una parte esencial e irremediable de la personalidad? Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la mitomanía, por si no conocíais, que es también conocida como pseudología fantástica, y se trata de un trastorno psicológico en el que mentir se convierte en algo patológico, compulsivo y prácticamente incontrolable. Los mitómanos no mienten como lo hacemos normalmente tú o yo. No lo hacen solo para conseguir un beneficio directo, ni tampoco exclusivamente para evitar problemas. Ellos crean un universo paralelo, una realidad alternativa en la que ellos mismos son personajes centrales, fascinantes, exitosos o víctimas heroicas. El mitómano suele creer profundamente en sus propias mentiras, hasta el punto de vivir en una realidad inventada que puede llegar a ser más auténtica para él que la realidad misma. Es precisamente esta capacidad para autoengañarse lo que hace que su trastorno sea tan difícil de detectar al principio. Las personas, las que están a su alrededor, pueden tardar años en darse cuenta de que esas historias asombrosas, esas anécdotas increíbles o esas hazañas extraordinarias no son más que humo, invenciones de alguien que necesita desesperadamente atención, admiración o simplemente llenar un vacío emocional profundo. ¿Pero por qué nos fascinan tanto estos personajes? La respuesta está en la propia naturaleza humana. La mentira, especialmente cuando es tan audaz y elaborada, nos resulta fascinante porque pone a prueba nuestra propia capacidad crítica y nuestra habilidad para detectar el engaño. Cuando la mentira adquiere dimensiones épicas, como veremos hoy con ejemplos históricos y actuales, nos quedamos perplejos ante la posibilidad de que alguien sea capaz de sostener con tanta naturalidad realidades totalmente ficticias. En el episodio de hoy vamos a recorrer juntos algunos de los casos más sorprendentes de mitomanía. Analizaremos personajes históricos que lograron engañar al mundo entero con mentiras increíbles y personajes contemporáneos que a plena vista consiguieron construir imperios de ficción sostenidos únicamente por palabras vacías pero seductoras. También profundizaremos en la mente del mitómano, intentando comprender qué ocurre exactamente en su interior, qué los impulsa a mentir compulsivamente y cómo es posible que en muchos casos ellos mismos terminen creyendo su propia mentira. Prepárate para explorar el extraño, intrigante y perturbador mundo de la mitomanía, porque en este universo de fantasía, la frontera entre la realidad y la ficción se difumina hasta desaparecer por completo. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ilustres Anónimos. Hoy hablaremos de cuándo la mentira se convierte en realidad. Dicho esto, empecemos. Durante los próximos minutos viajaremos a tres momentos muy distintos de la historia para conocer a tres personalidades que contra toda lógica convencieron a gobiernos, aristócratas, empresarios e incluso a la opinión pública internacional de que sus fantasías eran reales. Cada uno lo hizo movido por motivos muy diferentes y con estrategias propias, pero todos cosecharon resultados espectaculares y a menudo catastróficos. Presta atención a sus métodos, te lo digo a ti, sí, al contexto de su tiempo y a las secuelas que dejaron tanto en sus víctimas como en ellos mismos, porque esos patrones siguen vigentes a día de hoy. Vamos a hablar de Anna Anderson, la falsa Anastasia Romanova, Anastasia, la famosa princesa.
Bueno, pues vamos a hablar un poco del contexto histórico, y es que es Rusia, nos encontramos en Rusia en el verano de 1918, y tras más de 3 siglos de reinado, los Románov caen bajo las balas bolcheviques en la oscuridad de la noche. Hablamos ya del último de los zares en un episodio del podcast. Bueno, pues así acaban, ¿no? En esta maldita, como luego se conoció, la casa Ipatiev. Bueno, el relato oficial es brutal y definitivo. No hay supervivientes. Sin embargo, el caos de la guerra civil rusa facilita que empiece a circular un rumor fascinante. ¿Y si la hija menor, la carismática gran duquesa Anastasia, logró escapar? El imaginario colectivo necesitaba desesperadamente un hilo de luz en la noche del zarismo, y sobre ese hilo iba a trepar 2 años después una figura enigmática. Berlín, febrero de 1920. Una mujer se lanza a las aguas heladas del canal Landwehr. Rescatada por transeúntes y llevada a un hospital psiquiátrico, permanece semanas sin hablar. Cuando por fin lo hace para susurrar, como entenderéis, unas palabras en ruso que venían a decir: yo soy Anastasia. Carece de documentos, su acento es una mezcla indescifrable de polaco, alemán y algo remoto. Lleva cicatrices, una en la cabeza, otra a la altura del torso, quemaduras en las manos. Bueno, son detalles que a ojos de algunos exiliados rusos encajan con las supuestas heridas que la joven duquesa habría sufrido aquella trágica noche en Ekaterimburgo. Ana, nombre que adopta ya en 1922, empieza a atraer a un círculo de aristócratas rusos en el exilio. Entre ellos está el príncipe Sigismund de Prusia y Gleb Botkin, hijo del médico real asesinado junto a los Románov. Botkin queda hipnotizado cuando Ana describe con voz trémula la disposición exacta de los cuartos del palacio de Livadia, olores de los jardines en Crimea, sobrenombres íntimos de la infancia imperial. ¿Cómo tenía esos datos? Décadas después se supo que los podía haber leído en diarios y cartas subastados en Berlín, pero en los años 20 pocas hemerotecas estaban tan al alcance. ¿Qué estrategias utilizó? Bueno, apeló a la apelación emocional profunda. Siempre aparecía frágil, con grandes ojos azules, rodeados de ojeras, la viva imagen de la princesa torturada. Una ambigüedad calculada. Cuando un dato no coincidía, de inmediato se refugiaba en lagunas de memoria causadas por el trauma. Alianzas legitimadoras. Residió largas temporadas en mansiones nobles, rodeándose de símbolos de estatus que reforzaban la ilusión. Vajillas con el águila bicéfala, iconos ortodoxos, retratos de Nicolás II. Bueno. Entre 1938 y 1970 se suceden más de 40 demandas en tribunales alemanes para que se reconozca su identidad, y con ello los derechos sucesorios sobre una fortuna inexistente. Los bolcheviques ya habían confiscado todo. Cada vista elevaba el morbo: periodistas, fotógrafos, testigos envejecidos, histéricas exdamas de honor. Nunca hubo veredicto definitivo. Los jueces terminaron dictaminando que ni se puede probar ni se puede refutar su pretensión. Hollywood huele la sangre, como siempre, y en 1956 se estrena Anastasia con Ingrid Bergman, envuelta en bisones. Anna, desde su granja en Virginia, donde vive reclusa con el nombre de Anastasia Manahan, se declara conmocionada por verse en pantalla. En 1994, 7 años después de su muerte, la ciencia lanza la estocada final. Pruebas de ADN mitocondrial certifican que no comparte linaje con los Románov, sino con una obrera polaca llamada Franziska Swankowska. Bueno, pues aparte de esa otra película que hacía Ingrid Bergman, también salió la famosa película de dibujos animados, que también salió un poquito antes de estas pruebas, ¿no?, de ADN. Bueno, pues hasta el último aliento esta Ana firmó cartas como Anastasia. Y es que creía su propia ficción. Bueno, muchos psiquiatras apuntan a un trastorno disociativo. En lugar de mentir para lucrarse, habría escapado de un job doloroso, fusionándose con un yo mítico. Convertir su trauma en leyenda fue quizás su manera de sobrevivir. Bueno, pues esta es la primera. Tenemos a la famosa gran duquesa Anastasia, que luego, que en este caso era
era esta Anna Anderson, que bueno, que decía que era la gran duquesa Anastasia, se preparó de toda esta historia, se lanzó al río, tenía mucha información, eso no hay nadie que lo dude, pero bueno, al final eso, ella murió, seguía diciendo que era la gran duquesa Anastasia, pero una vez muerta ya a los años aparece, como decía, esta ciencia forense, la del ADN, en estudio del ADN, se demuestra que ya no es, que ella no tiene ningún tipo de linaje, ¿no? Con los Romanov, como decía antes, y que es una farsante, ¿no? Podríamos decir que es una farsante. Luego ya también decir que también lo hablábamos en aquel episodio del podcast, se descubriría, ¿no? Muy cerca de donde se supone que estaba la fosa común, donde estaba la otra parte de la familia que sí encontraron, el zar, la zarina, las otras hermanas, etcétera. Un poquito más allá encontraron ya también los restos del Zarevic y de Anastasia. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente y vamos a hablar de Víctor, que en este caso compartimos nombre. Pues siempre digo que los Víctor parece que son los malos. Víctor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel. Y es que nace en 1890, en lo que hoy conocemos como la República Checa, hijo de un posadero. A los 17 años ya domina 5 idiomas y 3 barajas. Ojo, que no es poco, que 5 idiomas. Recorre los vapores transatlánticos, retando a millonarios a juegos de azar trucados. Siempre elegante, siempre sonriente y con la cicatriz de un duelo como única tarjeta de presentación. Abril de 1925. París resplandece, pero está arruinada tras la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Diarios como Le Temps especulan, ¿habrá que desmantelar la Torre Eiffel para vender el hierro? Esa semilla de duda es oro puro para la mente de Lustig. ¿Qué hizo? ¿Cómo planificó todo esto? Bueno, papelería ministerial robada, consigue membretes auténticos del Ministère des Postes, Telegraphs et Téléphones, pues consigue estos membretes, ¿no? Hotel de Crillon reserva un salón privado, camareros con guantes sirven Dom Perignon a 6 magnates de la chatarra convocados en la más estricta confidencialidad oficial. Discurso de la urgencia patriótica, la torre, dice, se oxida, pesa en los presupuestos públicos y el pueblo entraría en cólera si supiera que su símbolo va al desguace. Por eso la operación será secreta y rápida. Bueno, pues André Poisson, recién llegado de provincias, ambicioso y deseoso de codearse con la élite, es la víctima seleccionada. Lustig detecta su talón de Aquiles, el complejo de advenedizo. Le ofrece, fuera de protocolo, un pequeño agradecimiento personal por agilizar la concesión. Poisson interpreta el soborno como una prueba irrefutable de que el negocio es real. Firma el cheque, entrega dinero en efectivo y se despide estrechando manos. Esa misma noche, Lustig y su amante, la condesa Clementine de Crécy, suben al Orient Express rumbo a Viena. Esto no es una novela, esto es real. Yo sé que parece una novela, pero no lo es historia real. Bueno, un mes después, hablando de un segundo intento, en un increíble exceso de confianza, vuelve a París para repetir el truco. Pero el gremio de chatarreros ha olido el engaño. La policía monta vigilancia. Lustig escapa por minutos, dejándonos un axioma para la historia del crimen. La audacia sin medida es suicida, pero vende titulares. Bueno, pues Víctor Lustig, cruza el Atlántico y perfecciona la cajita mágica que supuestamente duplica billetes de $100. Incluso engaña al conocidísimo Al Capone, a quien en un giro maestro devuelve dinero por escrúpulos, ganándose su confianza. Bueno, finalmente el servicio secreto lo detiene en 1935 con $2 millones falsos en circulación. Ojo, 2 millones de 1935, que es una barbaridad. Bueno, muere de neumonía en Alcatraz, fue usuario de Alcatraz. Pues muere en 1947 dejando escrito: yo creé mi propio mundo, si otros quisieron habitarlo, no es culpa mía. Bueno,
¿Qué perfil psicológico tiene Victor Lustig? Bueno, pues era un hedonista, ¿no?, de libro, con ética estética. Cada estafa debía rozar la perfección teatral, no buscaba solo enriquecerse, buscaba demostrar que la realidad es maleable si se poseen carisma, erudición y un buen traje. Esto nos suena mucho a los vendehumos del fitness de ahora y a estos que se van a vivir a Miami y que hablan de bro y de fucking y de otras cosas, en fin. Bueno, pues este ha sido Victor Lustig, no sé decir mi nombre hoy. Victor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel. Bueno, pues le salió bien la jugada, la jugada. Vamos a hablar ahora de Gregor MacGregor. Ojo, Gregor MacGregor, no Conor MacGregor. Gregor MacGregor, el hombre que llegó a inventarse un país. Bueno, pues nace en Escocia en 1786. Con apenas 18 años ya es oficial del ejército británico. Lucha contra Napoleón y más tarde se enrola con los revolucionarios de Simón Bolívar en Venezuela. Allí aprende dos cosas: el magnetismo del uniforme y la borrosa cartografía de América Central. Regresa a Londres en 1820 con un argumento irresistible para los inversores de la City. Poseo 12.500 kilómetros cuadrados de selva productiva en la costa de la Mosquitia, cedidos por el cacique indígena Rey George. Se llama Pollais. Sus ríos arrastran oro, sus praderas alimentan algodón y su capital, Saint Joseph, ya tiene teatro de ópera. Bueno, imprimen panfletos con litografías de puertos neoclásicos, dibujos que en realidad copian ciudades italianas, y un libro, Sketch of the Mosquito Shore, firmado por un supuesto capitán Strangeways, que es otro alias de este tipo. En los mapas que vende, Pollais aparece intercalada entre Honduras y Nicaragua, con fronteras tan rectas que huelen a tablero de ajedrez europeo. Emite bonos soberanos al 6% y consigue en 1822 recaudar, ojo, el equivalente moderno a hoy, a 3 millones de libras esterlinas, que son bastante más de 3 millones de euros. Paralelamente, fleta dos navíos, el Honduras Packet y el Kinner, con 250 colonos escoceses ansiosos por convertirse en terratenientes del Nuevo Edén. Bueno, pues tras 6 semanas de viaje, desembarcan en una costa pantanosa infestada de mosquitos y sin un solo edificio. El reino de Pollais resulta ser llanura salvaje. La fiebre amarilla, la disentería y el hambre diezman a los colonos. Solo de estos 250, solo 60 regresan con vida. El Parlamento británico abre una investigación. La prensa clama escándalo. Bueno, pues MacGregor escapa a Francia, reintenta la maniobra con parte de la nobleza parisina y consigue nuevas suscripciones antes de ser arrestado. Antes iba todo más lento, no había redes sociales, ni había móviles, ni había internet. Bueno, pues los jueces franceses, fascinados más que indignados, lo absuelven. Ojo. Vuelve a Londres y funda la compañía de Pollais. Otra vez, pero nadie le cree. En 1838 abandona Europa para siempre y se instala en Caracas, donde recibe honores militares y una pensión del gobierno venezolano por sus viejos servicios. Muere en 1845, escoltado por una guardia de gala. En su funeral se repite la consigna: aquí yace un héroe de la libertad americana. Bueno, en Venezuela ya sabéis. MacGregor representa al mitómano visionario que confunde grandiosidad con legitimidad. Hay indicios de que se creía, al menos parcialmente, monarca de aquella nación fantasma. Su delirio de grandeza era tan robusto que consiguió que cientos de personas pagaran con dinero, salud y vida por entrar en él. Pues hablando de estos mitómanos de la historia, Anna Anderson, Victor Lustig y Gregor MacGregor, independientemente de que operaron en épocas muy distintas, todos detectaron las grietas psicológicas de su tiempo. La nostalgia imperial, la fe ciega en la modernidad tecnológica, la fiebre colonial y la codicia bursátil. Cada uno edificó un relato tan seductor que atravesó los filtros racionales de sus víctimas, y todos demuestran una ley universal de la mitomanía.
Para sostener una mentira monumental no basta con repetirla, hay que creerla con fervor casi religioso y sobre todo ofrecer a la sociedad un sueño que le resulte más cómodo, bello o rentable que la realidad. Bueno, pues estos han sido Hannah Anderson, Victor Lustig y Gregor MacGregor, unos mitómanos de libro. Y en la próxima parte vamos a cruzar la línea del tiempo y nos vamos a mover hacia el presente para descubrir cómo la mentira patológica encontró un amplificador perfecto en los medios de comunicación de masas y finalmente, redoble de tambor, en las redes sociales. Prepárate, porque si estas historias ya te parecen brutales, no desmesuradas, las que vienen a continuación sucedieron o siguen sucediendo ante nuestros propios ojos en alta definición y a golpe de tuit. Bueno, pues vamos a pasar a los mitómanos modernos y actuales. Pues si en la primera parte vimos cómo la mitomanía supo colarse por fisuras sociales tan dispares como la nostalgia imperial o la fiebre colonial, en la era contemporánea encontramos un combustible infinitamente más potente, los más media, o los medios de comunicación masivos, ¿no? Capitalismo de la atención y finalmente las redes sociales, capaces de transformar cualquier embuste en tendencia global en cuestión de minutos. Los 4 casos que ocurrieron o siguen ocurriendo a la vista de millones de personas y todavía así consiguieron prosperar durante años. Analizaremos sus contextos culturales, la arquitectura de sus engaños y el impacto, tanto económico, legal y simbólico, que dejaron a su paso. Vamos a hablar del primero. Podéis ver su historia en cine, con el maravilloso Tom Hanks y Leonardo DiCaprio. Tom Hanks es el mejor actor de todos los tiempos, sin ninguna duda. Bueno, pues vamos a hablar de Frank Abagnale Jr., el camaleón de Atrápame si puedes, que es como se llamó la película en España. Bueno, pues vamos a hablar de Estados Unidos en la década de 1960, los 60 americanos que dieron a tantos artistas también. Auge de la aviación comercial, de la banca interestatal y de un sistema de cheques que se apoya más en la confianza que en la verificación electrónica. En este escenario irrumpe Frank Abagnale Jr., un adolescente de 16 años que huye de un divorcio familiar y descubre que falsificar un talonario de Bank of America es más fácil que falsificar una excusa escolar. Y es que entre 1964 y 1969 cobra cheques falsos, ojo, años 60, entre mediados y finales de los 60. Cobra cheques falsos por valor de $2,5 millones en 26 países. Se disfraza de piloto de la aerolínea Pan Am para viajar gratis. Esta se llama la técnica deadheading. Alterna con azafatas en Manhattan, ejerce de pediatra en Georgia durante 11 meses y hasta de fiscal adjunto en Luisiana. Todo esto antes de cumplir los 22 años. Ojo, ojo. ¿Qué estrategias usaba? Bueno, pues podríamos decir que uniforme igual a autoridad. El traje de piloto, por ejemplo, le desbloqueaba puertas y preguntas. Conocimiento técnico mínimo, por ejemplo, memorizaba jerga básica, ailerón, yaw damper, para sonar legítimo sin entrar en detalles. Falsificación iterativa. Cada cheque fraudulento servía para financiar la siguiente versión perfeccionada de sí mismo. Bueno, pues todo eso. Es capturado en 1969 en Montpellier, en Francia. Está indictado y condenado a 12 años en Estados Unidos. Tras cumplir menos de 5 años, el FBI le ofrece colaborar en la Brigada Antifraude de Cheques y desde 1974 dirige su propia firma de consultoría de seguridad y afirma haber trabajado para más de 250 bancos y 50 empresas de la lista Fortune 500. Bueno, investigaciones recientes indican que amplificó o inventó varias hazañas descritas en su autobiografía. Es decir, transformó su pasado de estafador en una nueva estafa narrativa rentable.
Abagnale ejemplifica la mitomanía que se recicla. El relato embustero se convierte en marca personal. Esto de la marca personal se lo vais a oír a un montonazo de gente, de chavales, ahora en redes sociales. El tema de la marca personal, ¿no? Pues eso, es un relato embustero, ¿no? Que se convierte en marca personal. Y este Frank Abagnale Jr., bueno, pues es uno de los referentes en este tipo de mitomanía. Pues como os decía, si queréis conocer su historia, que la llevaron muy bien adaptada al cine, tenéis la película Atrápame si puedes, con Tom Hanks haciendo de este personaje del FBI y de Frank Abagnale Jr. Siendo caracterizado por Leonardo DiCaprio. Bueno, vamos a pasar a la siguiente y vamos a hablar de Elizabeth Holmes y la sangre de licor de unicornio. Vamos a hablar de Silicon Valley y la cultura fake it till you make it, que es como engaña hasta que lo hagas, ¿no? O algo así, se podría o simúlalo, ¿no? Hasta que lo hagas. Bueno, en 2003, con 19 años, esta Elizabeth Holmes abandona Stanford y funda Theranos, prometiendo una máquina, la Edison, capaz de hacer 200 análisis de sangre con una sola gota del dedo. El sueño encaja en el ethos tecnosalvador de la era post-Google. La tecnología derrotará a la muerte. Ojo, si inviertes hoy. Bueno, ingeniería del aura, uniforme negro tipo Steve Jobs, ¿no? Tipo Apple. Esta mujer lo que hacía era llevar un jersey de cuello alto, voz impostadamente grave y mirada fija sin parpadear. Tenía un consejo de administración de fantasía: Henry Kissinger, George Shultz, James Mattis, credenciales políticas que blindaban a la empresa frente a la duda científica. Cultura del secreto, empleados compartimentados, NDAs feroces y demos amañadas que mostraban resultados generados por máquinas Siemens escondidas en un sótano. Bueno, pues todo eso, ¿no? En 2015, hace ya 10 años, The Wall Street Journal publica la investigación de John Carreyrou, la Edison nunca funcionó y los análisis se validaban con equipos convencionales. En 2018, la compañía se disuelve. En 2022, Holmes es condenada a 11 años de prisión por fraude masivo. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los daños colaterales? Bueno, pues pacientes recibieron falsos diagnósticos de cáncer o VIH. Walgreens perdió 140 millones de dólares, inversores privados otros 600 millones de dólares. El caso reveló el lado oscuro de la narrativa optimista de Silicon Valley y forzó reformas en la regulación del Lab Developed Test en Estados Unidos. ¿Cuál es su perfil psicológico? Pues Holmes parece combinar rasgos de narcisismo grandioso con convicción mesiánica. Convencida de que su idea salvaría vidas, racionalizó mentir como un peaje temporal. La frontera entre visión y delirio quedó completamente pulverizada. Bueno, pues Elizabeth Holmes y esta máquina Theranos, la Edison, que decía que una gotita de sangre te hacía pues como unos 200 pruebas distintas de las que se pueden hacer con la sangre, ¿no? Baste decir que es prácticamente ridículo, irrisorio con la tecnología que tenemos a día de hoy, mejor dicho. Es imposible, ¿no?, hacer tantas pruebas con una sola gota de sangre. Si habéis hecho alguna vez análisis, muchas veces necesitan sacaros varios tubitos de sangre para poder realizar pruebas incluso más complejas, ¿no? Y este es el caso, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no? En el futuro seguramente con una gota de sangre, con un poco de saliva, con un tal, nos podrán decir ya de todo con un porcentaje de confiabilidad muy alto, ¿no? Pero a día de hoy es imposible. Bueno, pues esta tía engañó a muchísima gente. Tiene incluso reuniones con
con... ¿Cómo se llamaba el presidente de Estados Unidos que se me acaba de ir? Con Barack Obama, por ejemplo, se llegó a reunir, bueno, pues eso, una filosofía y una estética muy de Steve Jobs, ¿no? Como decía, vestida de negro, con sus vaqueros, todo. Bueno, llegó a ser portada de revistas muy importantes, creo que también de Time, bueno, pues no lo sé. Ya sabéis, ¿no? Un perfil psicológico de eso, narcisista, ¿no? Y también mesiánico, ¿no? También podríamos decirlo así. Bueno, pues esta mujer. Vamos a pasar ahora a Anna Sorokin, Anna Delvey, la heredera que nunca fue. Y de esta podéis encontrar también una serie en Netflix, que no recuerdo muy bien. Si buscáis Anna Sorokin o quién es Ana o quién, lo vais a encontrar. Ana con 2 Ns. Bueno. Estamos hablando entre 2013 y 2017. Se infiltra en el círculo del arte y la moda, asegurando ser heredera alemana de 60 millones de euros. Nada desdeñable. Se aloja en hoteles de 5 estrellas. Reparte propinas de $100 y plantea abrir, o lo plantea e incluso lo planea, la Anna Delvey Foundation, un club de arte exclusivo en Park Avenue. ¿Qué mecanismos funciona esta farsa? Bueno, pues validación social, ¿no? En cascada. Usaba Instagram para documentar cenas con celebridades. Cada foto multiplicaba la credibilidad de la siguiente invitación, pues como lo hacen ahora también estos de mitómanos, ¿no? de Instagram que venden humo. De tu primer millón, ¿no? Bueno, Wire Transfer Phantom, que se suele decir, prometía que su gestor privado en Deutsche Bank haría la transferencia mañana siempre, ¿no? En hoteles y restaurantes le daban crédito en el momento, ¿no? Víctimas colchón, se rodeaba de amigos acomodados que por pura presión de estatus pagaban jets privados y escapadas a Marrakech mientras esperaban el reembolso que nunca se producía. Arrestada en 2017, su juicio de 2019 se convierte en pasarela. Exige a su abogada un estilista que le provea de looks negros Celine. Es condenada a entre 4 y 12 años y al final es liberada, para que veáis cómo funciona también la justicia, de risa. Es liberada por buena conducta en 2021, prácticamente 2 años después. Pero eso sí, para ser detenida de nuevo por ICE, por visado expirado. Netflix, como decía antes, compra los derechos y estrena Inventing Anna, que en 2022, pagándole la friolera de $320,000 que el estado de Nueva York le embarga parcialmente como restitución. Bueno, pues ya veis que aquí nadie quiere saber la verdad y aquí todo el mundo compra milongas, ¿no? La condenan entre 4 y 12 años y se tiran a la cárcel 2 años y la sueltan por buena conducta, ¿no? Eso sí, ha estafado a todo el mundo, pero la sacan por buena conducta. Las malas lenguas dicen que estábamos en plena pandemia y que no tenían las condiciones, que empezó a amenazar con que iba a denunciar, etcétera, 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 y que al final se la quieren quitar de medio, ¿no? Y que por eso la echan, ¿no? La echan, no, la sacan de prisión, ¿no? Bueno, pues es un síntoma, ¿no? De la era influencer. Anna Sorokin, no necesito grandes sumas iniciales, solo likes y FOMO, como se os le llamará ahora, la ansiedad de no quedarse fuera de la foto correcta. Su historia ilustra, ¿no?, como en la economía de la atención la percepción de riqueza vale más que la riqueza misma. Vuelvo a decirlo, como todos estos mitómanos de Instagram ahora que llevan el Rolex, que llevan el Lambo, como dicen ellos, el Lambo, que dicen que viven en mansiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final venden percepción más que realidad, que yo no dudo que alguno lo tendrá y que muy bien por ellos, pues si es lo que te hace feliz, pues allá tú, ¿no? Pero me parece estupendo. Pero a mí me gustan los Mustang, yo no tengo uno, me compraría uno, el día que pueda me compraré uno, pero bueno, pero porque me gusta, no por otra cosa. Pero bueno, sí, son otro tipo de mitómanos, ¿no? De la era influencer, ¿no? Tener cuidado también, mucho cuidado con estos mitómanos que van de influencers. Y vamos a hablar de uno que vais a conocer todos, que es de lo peorcito, ¿no? Y vamos a hablar de Donald Trump, el presidente de la posverdad. Y es que antes de la política, Trump ya era un personaje televisivo. Hizo cameos en Solo en Casa
o Home Alone 2, en el reality show The Apprentice, portadas de Playboy. Bueno, construyó la identidad del magnate infalible, pese a que entre 1991 y 2009 sus casinos y resort declararon 6 bancarrotas. Ojo, este vuelve a salir a la palestra gracias al programa este de Apprentice. Si no, este tío a día de hoy nadie sabría quién es. Por eso mismo, ¿no? Porque estuvo prácticamente ya muerto. Pero bueno, ¿qué cosas hizo, ¿no? Este aparato de mitomanía? La gran mentira del lugar de nacimiento de Barack Obama entre 2008 y 2016 impulsó la teoría Birder, que se suele llamar, en la que decía que Obama no era americano, no había nacido en suelo americano, pese a las certificaciones oficiales, pese a los certificados oficiales. Porque esto es importante, porque supone, el otro día lo comentaba, que tú para poder ser el presidente de Estados Unidos tienes que haber nacido en Estados Unidos. No puedes haber nacido en un país como por ejemplo España o Francia o lo que sea. Puedes llegar a ser senador, puedes llegar a ser gobernador, como hizo Terminator, ¿cómo se llama? Arnold Schwarzenegger. Puedes llegar a ser gobernador de un estado, puedes llegar a ser senador, congresista, pero no puedes llegar a ser presidente de Estados Unidos. Y por ende yo diría que vicepresidente, porque en el caso de que al presidente le pase algo, claro, el vicepresidente sube. Pues eso, pues este impulsó la teoría de que Barack Obama no era americano. Exageró, ¿no? Las multitudes en la investidura de 2017. Fotos aéreas demostraban que el aforo era menor que en la sesión de investidura de Obama. Su portavoz, como siempre, habló de hechos alternativos, ¿no? Cuando no les interesa la verdad, siempre hablan de la posverdad. Documentos judiciales de 2022 sugieren que infló el valor de sus propiedades hasta el 3.600% para obtener préstamos ventajosos. Fraude electoral de 2020. Sin pruebas, ojo, la sabía de lo contrario, pero sin pruebas, afirmó que millones de votos fueron ilegales. Esa narrativa desembocó en lo que se podría considerar casi un golpe de Estado, que fue el asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021, en el cual hubo algún fallecido. Ojo con esto. ¿Qué estrategias de difusión usa? La repetición constante. Pues si repites un mensaje 1000 veces, al final acaba calando, ¿no? Esto se llama Illusory Truth Effect en inglés. Pues eso, la repetición constante de las mentiras. Mensajes simplificados en 280 caracteres. Es el rey de las redes sociales. El rey de las redes sociales. Ataque preventivo a fuentes de verificación. Lo que viene siendo a los que llama fake news media. Apuesta porque la mitad del país prefiera una ficción reafirmante a un hecho incómodo. Bueno. Un estudio de The Washington Post, que Washington Post no es un periódico cualquiera, también valga decirlo, contabiliza más de 30.000 afirmaciones falsas o engañosas durante su mandato. 30.000. Un presidente de un país. O sea, dice una cada vez que habla. Procesos judiciales en Nueva York y Georgia dirimen el futuro de su imperio empresarial y su elegibilidad política. A nivel social, la era Trump consolida el término posverdad, describe un descenso de la confianza en instituciones y la fragmentación del consenso actual, lo que está haciendo en su país ahora mismo, destrozándolo. Vamos a decir que lo que está haciendo es destrozarlo. Bueno, Trump demuestra que la mitomanía puede ser funcional si se alinea con las necesidades identitarias de un colectivo. Su estilo se basa menos en convencer a todos que en galvanizar a suficientes seguidores para que su versión de la realidad gane por aplastamiento de volumen. ¿Qué podemos pensar, ¿no?, de estos mitómanos modernos? Tenemos a Bucknell, Holmes, Sorokin y Trump. Se mueven en ecosistemas distintos. Banca analógica, biotecnología, redes sociales, geopolítica. Pero comparten un mismo patrón. Detectan la debilidad específica de su tiempo, por ejemplo, la confianza bancaria, el culto a la disrupción, la vanidad online, la polarización identitaria, y la explotan fabricando un relato que ofrece gratificación inmediata. Si el siglo XIX requería panfletos y cartas, el XXI necesita likes y retweets. Por cierto, dadle a like al episodio y compartidmelo, anda, por favor. Bueno, pues la infraestructura cambia, ¿no? La psicología del embuste permanece. Y como veremos en la próxima parte,
El coste humano y social de estas farsas puede ser devastador, pero también ofrece lecciones imprescindibles sobre pensamiento crítico y responsabilidad colectiva. Y es que ahora vamos a abrir la caja negra de la mitomanía para descifrar qué ocurre en el cerebro y la biografía de quien miente compulsivamente y cómo esa compulsión termina chocando con la evidencia o reforzándola, según reaccione el entorno. Y como decía, tras observar las mentiras descomunales de nuestros protagonistas, llega la pregunta inevitable. ¿Qué hace que alguien cruce la delgada línea que separa la picardía cotidiana de la impostura crónica? Porque algunas personas desarrollan una necesidad casi religiosa de inventar vidas paralelas. En esta parte nos pondremos la bata blanca, metafóricamente hablando, y descenderemos al laboratorio interior de la mitomanía para explorar sus raíces biográficas, neurológicas y sociales. Muchos estudios clínicos, Cameron y Ríos de 2012, Kubinski de 2019, señalan que la mitomanía suele germinar en hogares donde la atención es intermitente o nula. El niño aprende que al adornar la realidad obtiene miradas, asombro y sobre todo validación que no llega por otras vías. En casos más severos se detecta abuso físico y sexual. El cerebro infantil, para protegerse, crea mundos paralelos en los que la víctima es fuerte, admirada o indestructible. Esa realidad refugio puede cristalizar hasta la edad adulta y convertirse en modus vivendi. Cada vez que el mitómano convence a alguien, el sistema límbico libera dopamina, igual que cuando acertamos una canasta o recibimos un like. De nuevo, dadle a like si os apetece. Esa recompensa rápida refuerza la conducta y crea un bucle de adicción a la mentira. Las redes sociales son exponenciales con esto. Mentir de forma sostenida eleva el cortisol, pero el mitómano crónico muestra, según resonancias funcionales, por ejemplo, Yang et al. De 2021, según esas resonancias funcionales, este mitómano muestra menor activación de la amígdala, que es el detector interno de culpa y peligro. Es como si el cerebro, habituado a apagar la alarma moral, al final, pues eso, si tú al cerebro le acostumbras a algo, el cerebro deja de funcionar bien. Para eso, la repetición continua de una mentira altera la consolidación de recuerdos, fenómeno de reconsolidación. Estoy fino hoy. El sujeto acaba recordando la historia ficticia con la misma intensidad sensorial que un recuerdo auténtico. Es lo que decíamos de una mentira repetida 1000 veces. A veces el mitómano se acaba creyendo sus propias mentiras y acaba teniendo recuerdos auténticos, ¿no? de algo que se está inventando, ¿no? Hasta ese punto llega. ¿Qué mapa tenemos de las mitomanías? Tenemos el narcisista carismático. Necesita exhibir grandeza, su mentira gira en torno a logros épicos, por ejemplo como el caso Holmes que hemos visto antes. El visionario mesiánico cree atraer una misión salvadora, ajusta hechos a un relato teleológico, por ejemplo MacGregor. Carente de afecto, busca compasión mediante historias de victimismo o heroicidad, como Anna Anderson. Estafador pragmático, instrumentaliza el engaño para un beneficio económico inmediato, por ejemplo Víctor Lustig o también como Ana Sorokin. Ideólogo polarizador, manipula los hechos para reforzar identidades colectivas y obtener poder político, por ejemplo Donald Trump. Digo Donald Trump, pero puedo decir 1000 nombres más, y no hace falta que sean de derechas, también los hay de izquierdas. ¿Cómo funciona el mecanismo del autoengaño? Cuando la evidencia y la mentira chocan, el mitómano lo que hace es que reduce la disonancia reinterpretando la evidencia. La prensa me odia. Los análisis de ADN están manipulados. Memoria selectiva. Recuerdan éxitos, veces que le creyeron, y minimizan los fracasos. Refuerzo externo. Cuantas más personas participan de la ficción, por ejemplo seguidores, empleados, votantes, más difícil es abandonarla sin provocar un colapso identitario. ¿Qué factores sociales favorecen la mitomanía hoy? Bueno, por ejemplo, la economía de la atención. La competencia por visibilidad premia la declaración rimbombante y castiga la matización. Hoy en día triunfan más los vendehumos que los científicos. Cámaras de eco digitales. Grupos cerrados amplifican y blindan un relato. La mentira se vuelve verdad consensuada dentro de la burbuja, como decía. Antes lo hablaba, ¿no? No aquí, antes lo hablaba en otro sitio. Decía, antes el tonto decía una tontería, con perdón, de los tontos. Decía una tontería y como no había redes sociales, como no había móviles, como no había altavoces, se quedaba la tontería en su círculo más cercano, le hacían el caso justo y aquí paz y después gloria. Claro, ahora el tonto tiene un altavoz, o muchos. Y todos los tontos se acaban conociendo. Y los tontos chillan mucho.
chillan más que los listos. Claro, pues eso. Al final estos grupos lo que hacen es amplificar y blindar los relatos, aunque sean mentiras. Por ejemplo, la validación instantánea. Un tuit viral o en titular clickbait multiplica la respuesta dopaminérgica, creando un refuerzo casi inmediato a cada falsedad. Hablando un poco de forma más de diagnóstico clínico, no existe una entrada propia en el DSM-5, por ejemplo, pero suele diagnosticarse como un trastorno facticio, trastorno de personalidad narcisista o variantes de trastorno de personalidad antisocial. ¿Qué criterios principales? Bueno, pues un patrón prolongado, más o menos 6 meses, más de 6 meses, de mentiras sin recompensa externa proporcional, conciencia parcial o nula de la falsedad, deterioro funcional significativo, bueno, etc. ¿Qué tratamiento tiene? Porque tiene tratamiento. Psicoterapia cognitivo-conductual, CBT, identifica sesgos de pensamiento y entrena reemplazos veraces. Terapia basada en la mentalización, MBT, fortalece la capacidad de entender los estados mentales propios y ajenos. Farmacoterapia adyuvante, ISRS, para ansiedad subyacente, antipsicóticos, atípicos o en casos de pseudología, ¿no? Con rasgos delirantes. Intervención sistémica, educar a la familia y el entorno para no reforzar la mentira. Hay que decir que muchas veces esta gente lo primero que hace es exiliarse totalmente de su entorno familiar y afectivo y de amigos. No quieren que nadie les desmonte el chiringuito, ¿no? Bueno, el pronóstico mejora cuando el mitómano reconoce el problema y existe contención social. En ausencia de ambos factores, la mentira suele escalar hasta que un choque con la realidad, legal, médico, económico, imponen un límite externo. La mitomanía no es mera inmoralidad, es un entramado de carencias psicológicas, circuitos de recompensa disfuncionales y estructuras sociales que a menudo convierten al mitómano en héroe de su propio guión. Entender estas raíces no justifica el engaño, no lo justifico, pero sí nos arma con herramientas para detectarlo y tal vez ofrecer ayuda antes de que la farsa se lleve a más víctimas por delante. Pues vamos a pasar ya casi al final. Y vamos acabando. Vamos a hablar de estas consecuencias, ¿no? Y es que hasta ahora hemos seguido las piruetas narrativas de los grandes mitómanos y nos hemos asomado a la arquitectura interior de su engaño. Pero ¿qué ocurre con el otro lado del espejo? Con las personas y sociedades que apostaron dinero, prestigio o fe en esos relatos. En esta parte diseccionaremos el precio emocional, económico y cultural que toda gran mentira exige y cómo se reparte entre víctimas directas e indirectas. ¿Cuáles son las fases de este choque cognitivo cuando hay esta explosión, ¿no? El descubrimiento? Negación. Esto es un poco las fases también del duelo. Negación. Primera reacción suele ser proteger la inversión mental. No puede ser. Seguro que hay una explicación. La ira y la búsqueda de responsables. La frustración se dirige tanto al mitómano como a uno mismo. ¿Cómo fui tan tonto? Reinterpretación retrospectiva. El cerebro busca señales que ignoró. Aparecen sesgos de confirmación inversa. Siempre sospeché algo. Aceptación o radicalización. Unos asumen el error y salen, y otros se atrincheran y doblan la apuesta. Fenómeno backfire. Por ejemplo, los inversores de Teranos, tras la caída, algunos lo que hicieron fue culpar a los reguladores por no supervisar, mientras otros siguieron defendiendo a Holmes ante los tribunales. Los colonos de Poyais, supervivientes. Una vez en Londres, muchos ocultaron la experiencia por vergüenza, lo que dificultó la acción legal. Los seguidores de Trump, tras 2020, y es que en encuestas de Pew 2023 muestran que un 36% de votantes republicanos aún se creía o se cree el fraude electoral significativo pese a todas las sentencias judiciales en contra. ¿Qué coste emocional y psíquico tiene esto? Trauma de traición. La psicóloga Jennifer Freyd define el trauma de traición como la herida que deja la confianza abusada. Por ejemplo, los síntomas pueden ser flashbacks, ansiedad, hipervigilancia. La vergüenza y el retraimiento social. Víctimas temen el ridículo público, evitan contar la historia, bloqueando procesos reparadores de apoyo y empatía. Desconfianza sistémica. Se generaliza. Ya no solo dudan del ámbito en que fueron engañados, sino de bancos, médicos o medios en general.
Por ejemplo, casos clínicos. Pacientes de teranos con falsos positivos de cáncer desarrollaron trastornos de ansiedad crónicos. O seguidores de cultos políticos muestran estrés postraumático comparable a las víctimas de sectas religiosas. ¿Cuál es el impacto económico y legal? Por ejemplo, teranos. Pérdidas directas estimadas en más de 1.000 millones de dólares. El fraude inmobiliario de Trump, el valor inflado. Potencial multa civil de 250 millones de dólares, que no quedará en nada seguramente. Los bonos de Pollais dejaron un agujero en la banca londinense equivalente a 40 millones de libras actuales, que no es poco. Con una estafa colapsa, proveedores, empleados y comunidades periféricas entran en insolvencia. Por ejemplo, el cierre de 40 centros de análisis que dependían de teranos en Arizona y California. Litigios interminables, demandas colectivas, arbitrajes, confiscaciones. Las víctimas a menudo reciben apenas céntimos por dólar invertido tras años de procesos. También hay casos de erosión de la confianza pública, cuando fracasan los reguladores y los auditores, por ejemplo, alimentan un poco este cinismo, ¿no? El consenso, ¿no?, sobre hechos básicos o que deberían ser básicos se fragmenta también. Cada uno tiene su verdad, ¿no?, lo que se suele decir. La polarización se agrava hablando de democrática, ¿no? Si los hechos son negociables, la deliberación democrática se convierte en choque, ¿no?, de relatos míticos. Bueno, ¿cuál es la reparación a todo esto? Por ejemplo, la restitución económica. Hay fondos de compensación, ¿no?, para esta gente, ¿no?, que alivian parte de las pérdidas. Justicia restaurativa. Algunos sistemas judiciales ofrecen encuentros mediadores entre víctima y victimario, ¿no? Bueno, esto funciona solo si el mitómano reconoce la culpa, algo bastante poco frecuente. Reformas estructurales, nuevas leyes más robustas, regulación en redes sociales contra la desinformación, las que ahora están quitando, por ejemplo, en Estados Unidos. Educación mediática desde primaria, bueno. También hay que hacer una parte de recuperación psicológica, ¿no?, de las víctimas, con terapias de pareja, cognitivo-conductual, grupos de apoyo, reencuentros narrativos, bueno, un poco de todo. ¿Qué lecciones nos quedan a nosotros? Bueno, pues tenemos que chequear, cruzar las fuentes, tener atención, ¿no?, a las señales de urgencia, tener en cuenta el periodismo de investigación, ¿no?, aceptar verdades incómodas, ¿no?, que es muchas veces la mejor vacuna contra las mentiras reconfortantes. Pero bueno, vamos a pasar ya a la parte final y a cabo, que se nos hace largo hoy. Y es que cada gran mentira es una transacción, podríamos decir. Alguien vende un sueño, alguien paga con confianza. El coste puede ser tan tangible como una quiebra o tan intangible como la pérdida de fe en el otro. Reconocer las cicatrices, tanto individuales como colectivas, es imprescindible para no repetir el ciclo. Justamente, en la conclusión de nuestro episodio, reuniremos estas lecciones, desvelando cómo podemos, tú, yo o cualquiera, blindándonos ante la próxima historia demasiado perfecta para ser cierta. Y aquí es donde ya cerramos el viaje. Y es que hemos recorrido un mapa fascinante y al mismo tiempo perturbador. Empezamos examinando la mentira patológica como un fenómeno psicológico. Luego visitamos a 3 maestros del engaño histórico, Anna Anderson, Victor Lustig, Gregor MacGregor, antes de saltar al siglo XXI con Frank Abagnale Jr., Elizabeth Holmes, Anna Sorokin y Donald Trump. Más adelante abrimos la caja negra del cerebro mitómano y por último hemos calculado el peaje que pagamos todos cuando una mentira escala hasta infectar instituciones, mercados o democracias enteras. ¿Qué lecciones hemos extraído? La mentira monumental es profundamente relacional, no prospera en el vacío, necesita un público dispuesto a suspender la incredulidad. El autoengaño es el pegamento. Los grandes mitómanos creen, al menos en parte, su propio relato, lo que les otorga convicción carismática. La realidad duele, la ficción seduce. Cuanto más incómoda es la verdad, más fácil resulta que acepte una fantasía reconfortante. La verificación incómoda es un acto de amor cívico. Exigir pruebas no es cinismo, es vacuna colectiva. ¿Qué herramientas os puedo aconsejar? Como decía, chequeo de fuentes cruzadas. Si una historia impactante depende de confidencialidad o se apoya en una sola fuente, ojo, enciende la alarma. Regla de las 24 horas. Antes de compartir una noticia explosiva, espera un día a que aparezcan corroboraciones independientes. Escucha activa del propio sesgo. Pregúntate, ¿quiero que esto sea cierto porque confirma mi visión del mundo? Fomentar el disenso sano. Rodéate de personas que puedan contradecirte sin temor a represiones sociales.
La era de la IA, de la inteligencia artificial, los deepfakes y la hiperfragmentación informativa nos obligará a redoblar estas prácticas. Veremos mitomanías sintéticas nacidas de algoritmos, pero abrazadas por voluntades humanas muy reales. La lección de hoy es clara. No basta con desenmascarar al mentiroso. Hay que comprender la parte de nosotros que desea creerle. Yo, Víctor, he sentido una mezcla de asombro y desazón preparando este episodio. Asombro por la creatividad infinita del ser humano para inventarse mundos, por supuesto, y desazón al comprobar lo fácil que es confundir ficción con realidad, cuando la historia está bien contada. Pero también salgo con esperanza. Cada escándalo que analicemos generó, tarde o temprano, anticuerpos sociales. Periodistas más rigurosos, leyes más estrictas, oyentes más informados, como vosotros. Nuestro reto es no olvidar estas lecciones y aplicarlas antes de la próxima gran mentira. Y es que ahora te toca a ti. ¿Has sido testigo, víctima de una mentira que parecía increíble y aún así prosperó? ¿Te gustaría compartir el caso o las estrategias que utilizaste para detectarla? Bueno, pues si quieres escríbeme por redes o por correo. Y si te apetece, cuéntame tu historia para futuros episodios. Juntos podemos tejer una comunidad más alerta y menos permeable al engaño. Pues esto es lo que ha dado de sí hoy. Hemos hablado de mitómanos y hablar de mitómanos cansa porque los mitómanos, mienten, utilizan la mentira y sufren y hacen sufrir. Ellos no sufren realmente, hacen sufrir a los demás. Pero bueno, hasta aquí nuestro viaje por la mitomanía. Espero que estéis muy bien, que haya sido una gran semana. Gracias por escuchar Ilustres Anónimos. Si este episodio te ha servido, como siempre, compártelo con quien necesite un buen antídoto contra la incredulidad. Contra la credulidad en este caso. Y recuerda, la próxima vez que una historia suene demasiado perfecta, detente, respira y pregúntate qué parte de ti quiere creerla. Así que, dicho esto, nos encontramos en el próximo capítulo. Que trabajéis mucho poco y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta pronto.